Se considera una vía negociada con España, más allá del Mercosur, considerando el contexto actual de crisis alimenticia, baja de más del 50% de producción de aceite de oliva en España, arroz. España ha descendido casi 60% su cultivo, comenzando a importar del mundo. ¿Uruguay? Pregunta. Españoles están instalándose en Paraguay para desarrollar cultivos de contraestación. ¿Estamos atentos a beneficios para atraerlos? En conclusión, ¿podemos considerar mejorar o flexibilizar algún instrumento con España, incluso del estilo TIFA, no arancelario, que abra poco a poco puertas y oportunidades paralelas o diferentes a la espera del acuerdo Mercosur-Unión Europea? Esa es la primera. Pero espera. Es tremendo, ¿eh? No me castiguen. Es como No una me bula castigue. papal. La primera, ser claros en esto. España integra la Unión Europea. Nosotros estamos para firmar hoy el acuerdo con la Unión Europea. Y Uruguay es de los países del Mercosur que dice, ya está, el protocolo ambiental lo estamos estudiando, adicional. Uruguay cumple el check de las normas de lo que están pidiendo. No creo que España tenga mucho margen de trabajar individualmente con Uruguay en materia de preferencias arancelarias. No lo creo. De todas maneras, conozco inversiones españolas en aceite de oliva en Uruguay. Así que, la verdad que yo no sabía que había un déficit de aceite de oliva, producción de aceite de oliva hoy en España. La verdad que me estaban diciendo que en España había problemas incluso con el agua, con la sequía, en algunas zonas de España con restricciones. Si habrá que valorar otras cosas, ¿no? Si habrá que valorar otras cosas. Pero ahí seguramente la Cancillería o Uruguay 21 trabajará, si hay margen. Seguramente haya algunas restricciones que mucho más de España que nosotros tengamos para poder trabajar bilateralmente. Bien. Y la otra Correcto. que sería... ¿Listo? Sí. ¿Avanzamos? Vamos. Muchas de las empresas españolas que competimos con empresas del Estado no podemos vender nuestros productos y o servicios al Estado porque la contratación directa entre las empresas y organismos del Estado es la regla cuando debería ser la excepción. Siendo este un gobierno que ha propuesto promover la competencia, ¿qué medidas concretas se proyectan para revertir esta situación? Bueno, yo lo que pasa es que parto de un diagnóstico diferente. Es más, en las obras más importantes lo que estamos haciendo, justamente la contratación es con empresas privadas. Es más, la mayoría de las obras hoy en Uruguay de envergadura son iniciativas privadas que después van a un proceso abierto de competencia. Hablo de Arasatí, voy a hablar de saneamiento, voy a hablar de los 6 aeropuertos internacionales que vamos a tener y que están en desarrollo. Puedo hablar de lo mismo de obras de infraestructura. Y hay empresas con consorcios que incluyen empresas españolas. Así que en realidad participaron ahora también, Omar, de la licitación de bandas. Yo no creo que sea la regla la compra directa entre empresas del Estado. No es así. En algunos casos será por una decisión estratégica o por una decisión económica o por una conjunción de algún tipo de definición, pero no me parece que sea la regla. Vamos a la siguiente. Su presentación realmente perfecta, si no me equivoco, porque la letra aquí está un poco difícil, pido disculpas si no es textual, pero el concepto es: su presentación realmente perfecta de la actuación del gobierno, es necesario que el otro 50% de la población lo sepa. Y luego pregunta cómo se va a hacer para asegurar el crecimiento o seguimiento de lo mismo. Y esta misma persona pregunta si considera a la señora Ripoll posible candidata para la intendencia. Una mezcla extraña. Aquí está. Yo cumplo, estimado Álvaro. Perfecto. No vamos a ver. Primero, con respecto a la primera parte de la pregunta, agradezco a los que les haya gustado la presentación. La presentación no es para los que nos votaron. La presentación lo que estoy haciendo
es casi sin valoración política, excepto la última parte, es una constatación de la realidad. O sea, es lo que está pasando, lo que pasó en el país y lo que hizo este gobierno. Yo lo que hice fue un raconto de cosas que hizo este gobierno, que no se lo estoy diciendo para la gente que nos votó, se lo estoy diciendo para el Uruguay entero. ¿Cómo se asegura la continuidad de este proceso? La verdad que la fórmula que conozco es una sola, que es votando. Y ahí vamos a tener que tomar una decisión los uruguayos el año que viene entre la continuidad, que implica la continuidad con innovación y la generación de certezas por seguir por el mismo camino, o a mi juicio a retroceder a una incertidumbre, y ahí sí voy a hacer una valoración política de un frente amplio mucho más radicalizado, que hasta ahora ha tenido un solo rumbo, que es oponerse a todo lo que el gobierno hizo, aún en aquellos temas que yo pensé que eran causa nacional. Reiteré lo de la pandemia y reiteré lo de la crisis hídrica. Pero la gente ahí va a tener que tomar la decisión. Es un país democrático que acata resultados electorales. Yo voy a hacer todo lo posible de explicar, de convencer, de contar, pero que la gente además no solo tiene que informarse, sino involucrarse. Obviamente percibirlo, que este gobierno hizo las cosas mejor que el anterior, a pesar de todas las dificultades, que administró crisis y las administró bien, a mi juicio, pero eso lo tiene que valorar la gente. Yo soy orgulloso integrante de este gobierno, pero me comprende las generales de la ley. Y no soy objetivo. Pero no soy objetivo hoy, ni va a ser el año que viene, cuando estemos en un proceso donde le digamos a la gente y le pidamos de vuelta la confianza por 5 años más. Y estoy hablando de proyectos, no estoy hablando de personas. Y que la gente sienta que en definitiva, cuando depositó la confianza, más allá de que no podíamos prever ni la pandemia ni la crisis hídrica, hicimos lo que teníamos que hacer, ni lo que podíamos ni lo que queríamos, lo que debíamos hacer. Y pasamos con éxito una cantidad de situaciones de críticas que quizá todas juntas no se le dio a ningún gobierno. Y a pesar de eso, no solo tuvimos responsabilidad, no solo tuvimos crecimiento, sino ahora estamos en la etapa de desarrollo. Y hablé de algunas reformas estructurales. La gente lo valorará después. Con respecto a Valeria Ripoll, el agradecimiento porque alguien con una trayectoria que no involucra a mi partido, más bien era Partido Comunista, presidenta de un sindicato muy grande como es el sindicato de ADEOM, una mujer muy inteligente, con mucha valentía, haya tomado la decisión de incorporarse al Partido Nacional, para mí es muy importante. Conoce mucho el tema Montevideo, no necesariamente eso termina una candidatura, conoce mucho el tema Montevideo y conoce mucho el tema social. Yo en realidad voy a cometer una infidencia, yo la conocí a ella más allá de lo institucional por ser secretaria general de ADEOM, la conocí por un tema social, por el autismo. Una persona que trabajaba muy cerca mío, tenía, y lo digo en términos con mucho dolor pasado porque falleció en un accidente, el hijo autista. El hijo está, y esto es una situación muy compleja. La noche previa al accidente, era el chofer mío, me dijo, me acuerdo patente esa noche, habíamos ido a Santa Cruz de Limar, perdónme un segundo porque esto sí me puede y te remueve muchas cosas. Habíamos ido a Santa Clara de Limar a inaugurar con Luis Lacalle Pou y con Jorge Larrañaga un cuartelillo de bomberos. Volvimos al campo mío y el otro día iba a buscar a su hijo autista Mina, donde estaba internado, que los fines de semana los llevaba a Montevideo. Yo tengo un campo ahí en el límite entre Florida y La Valleja, trabajo un campo ahí. Nos quedamos ahí, el otro día él llega temprano esa noche, hace mucho frío. No es muy español lo que le voy a decir, pero a mí me gusta hacer guiso, me gusta cocinar. Esa noche hice un guiso, estaban mis hijos, o dos de mis 3 hijos, mi mujer no estaba, no me acuerdo por qué.
Me acuerdo que esa noche lo único que tenía de español era el vino. Pero comimos un guiso, tomamos un vino, y estaban mis hijos charlando, sobremesa, frío, lloviznando. Y 3 veces me dijo, Álvaro, a mí no me puede pasar nada porque no sé lo que va a pasar con mi hijo. Son cosas que te quedan para toda la vida. Es un hijo autista que no es autosuficiente en muchas cosas. Depende toda la vida de los padres y del amparo. Y él tenía esa responsabilidad, porque además estaba separado de la madre de su hijo, de que él lo cuidaba, lo amaba, lo quería, y que él no le podía pasar nada por ese hijo autista. Al otro día se va a buscarlo, a la hora me avisan que tuvo un accidente fatal y murió. Félix, mi chofer. El primero que me llama es Jorge Larrañaga. Me llama ese día para avisarme. Cuando voy a reconocer la situación y a reconocer a Félix fallecido, me llama de vuelta a Larrañaga, me pasa con la jefa de policía. Y cuando estaba volviendo al campo a buscar a mis hijos, que estaban desolados para ir a Montevideo, para cuando el eventual velorio, me vuelve a llamar Larrañaga para decirme, arriba, ánimo, Álvaro, estas cosas pasan. Eso fue un 23 de mayo. La última llamada de Jorge Larrañaga fue a la 1:15 de la tarde. A las 4 de la tarde me llama alguien del sistema de salud diciendo que Larrañaga estaba infartando y que no iba a salir. Ese día murieron 2 amigos. Pero esa historia trágica, cuyo centro por lo cual lo conté era un hijo autista que necesita protección todo el tiempo, es una historia que le pasa todos los días a Valeria Ripoll, que fundó una fundación y que a través de Félix la conocí y armamos un grupo de trabajo para una política vinculada al tema del autismo, que no hay mucha protección en Uruguay. No hay mucha conciencia y no hay mucha protección. Y ahí empecé un vínculo, no por un lado político, ni siquiera por el lado gremial, por un lado social, emocional, que son de esas cosas que cuando la conocés, aunque vos no lo tengas, ya has tenido la dicha, se puede decir así, de que esa situación no seas personal, pero cuando sentís algo cercano, por los 2 casos, te involucra y te compromete. Y ahí empezamos un vínculo que era personal y que terminó después en algo que en política es muy importante, que es la confianza. La confianza generó después una decisión política que se definió hace pocos días. Bien. Nos recomponemos. Vamos a lo siguiente. Desde hace años el Uruguay y sus autoridades están siendo atacadas de forma mediática por ONGs y periodistas, en su mayoría argentinos, con acusaciones de permitir el ingreso de buques de pesca involucrados en pesca ilegal o pesca no documentada y no reglamentada, donde se denuncia que el puerto de Montevideo es el principal puerto del mundo en desembarco de pesca ilegal, maltrato, tráfico de esclavos y acusando un control inexistente por parte de las autoridades. Ante esas acusaciones que tienen grandes repercusiones a nivel mundial, ¿qué opinión le merece el tema? ¿No cree necesario parar estas difamaciones que pueden llegar a afectar a un gran sector de servicios e inclusive a las exportaciones de la pesca nacional? Es muy difícil parar las fake news y sobre todo las que provienen de Argentina, ¿no? A ver, nos pasó hace poco tiempo que el presidente argentino dijo que en Uruguay no salían agua de la canilla. ¿Está claro? Creo que está eximido todo comentario. Uruguay hace lo que tiene que hacer y las personas que trabajan acá y particularmente en la pesca, hay empresas españolas o vinculadas a temas españoles, saben cómo se trabaja. Es más, Uruguay está haciendo una inversión histórica de muchas decenas de millones de dólares en lanchas oceánicas para justamente control de este tipo de cosas.
para los instrumentos que hoy el Uruguay no tiene, particularmente la Armada no tiene, la Prefectura no tiene. Bien, quedan algunas, Álvaro. Seguimos algunas más. Adelante. Las recientes declaraciones del candidato presidencial argentino Javier Milei con respecto al apoyo a Uruguay en negociar fuera del Mercosur con terceros países, ¿usted cree que es una muy buena posibilidad de acercarnos al objetivo final en el caso de ser elegido presidente en las próximas elecciones del 22 de octubre en la Argentina? Yo no voy a hablar de declaraciones, ni de decisiones, ni de anuncios de política argentina de ninguno de los candidatos, no corresponde. Yo no tengo un lugar cualquiera, soy secretario de la presidencia del gobierno del Uruguay. Y eso es intransferible. Y claro, obviamente tenés una responsabilidad institucional. Perfecto. El día que deje de serlo y me dedique a otra cosa, podré opinar. Mientras tanto, tengo que guardar ese respeto a la no intervención en comentarios sobre anuncios o decisiones de la política de en otros países. Lo que sí puedo decir, lo que hacemos nosotros, que Uruguay está embarcado en un proceso de buscar aperturas comerciales donde el Mercosur pueda ser flexibilizado y nos genere oportunidades. Preferimos ir todos juntos, sí, y si no vamos a avanzar en dos velocidades o avanzar solos, pero esa es una definición estratégica del gobierno del Uruguay. Partiendo de la posibilidad de que su candidatura a la presidencia llegue al balotaje o segunda vuelta electoral, ¿cree posible reeditar una coalición similar a la que llevó a Luis Lacalle Pou a la presidencia de la República? Y hay otra pregunta coincidente. Dice, ¿puede la coalición de gobierno continuar un próximo mandato y trabajar coordinadamente? La primera parte de la pregunta no la voy a contestar, por lo menos en esta charla. Capaz que cuando me inviten dentro de un tiempo puedo explayarme un poco más. Hoy estoy dedicado a ser el secretario de la presidencia. Uno no vive en un tupper y sabe las cosas que pasan, a uno lo llenan de responsabilidad, de orgullo y obviamente lo impactan, sobre todo porque cuando la gente quiere depositar la confianza y eso realmente es removedor, ¿no? Cuando te quieren depositar la confianza y te anuncian que quieren que tengas determinado rol porque confían en vos. Eso es removedor. Y obviamente te llena de responsabilidad. Pero como no es un proceso en el que estoy ahora, hay una cantidad de estas reformas, obras, licitaciones que están en proceso y yo quiero terminarlas. Yo voy a seguir trabajando en Secretaría de la Presidencia hasta que esto se encamine. Y después, más adelante, vendrán los tiempos de decisiones políticas personales y grupales. Así que más adelante se la contestaré. Con respecto a lo segundo, estoy convencido de que la coalición vino para quedarse, que no hay ningún partido de la coalición que le vaya bien si al gobierno le va mal, y que el proceso electoral exitoso de haber hecho una coalición de 5 partidos políticos y haber ganado la elección, el balotaje y el gobierno liderados por el Partido Nacional es una experiencia que se va a repetir. Y en esto seguridades nunca hay. Las seguridades en el futuro se construyen. Y nosotros estamos trabajando para construir en esta la posibilidad de volver a tener la confianza de la gente. La posibilidad de volver a tener la confianza de la gente. Por 5 años más para seguir este camino. Y yo creo que la coalición, está claro que va a ir toda junta, con un aprendizaje. Ya el tema de la coalición, que fue medio express en la vez pasada, ya está internalizado. Así que seguramente es una coalición, posiblemente varios partidos, y seguramente mucha gente que en la balotaje pasado votó a otro candidato o al Frente Amplio, y haya visto el desempeño del gobierno ante los momentos más adversos, ante las crisis, separado de toda ideología, sobre todo aquellos que razonan y piensan en términos de futuro y de certezas, seguramente tengamos también la oportunidad con ellos de contar con su confianza. La próxima en parte creo que ya ha sido respondida, pero de todas formas aquí va.
Hubo valentía para sacar adelante la reforma de la seguridad social contra vientos, mareas y cálculos políticos. ¿Está satisfecho con el resultado? Creo que eso está respondido. Sí, Pero sí, hay otra parte, Álvaro, que dice, ¿qué opina de las vacilaciones de la oposición y del PIT-CNT que no se deciden a cómo combatirla? Se lo tienen que preguntar a ellos. El PIT-CNT definió hacer un plebiscito con la reforma junto con las elecciones nacionales, un plebiscito que además no solo con la reforma, sino que además deroga el sistema de las AFAP, es mucho más profundo. El Frente Amplio y algunos sectores que se manifestaron, otros no. Yo prefiero que es una decisión que tienen que tomar ellos. Nosotros vamos a defender lo que creemos que es bueno, que es justo, que es necesario y que es responsable hacerlo. Entramos en recta final, ya quedan 2 o 3 nada más. Espera. ¿Eh? Aún, para. Esta viene con picardía, ¿eh? Ante la posibilidad... ¿Y las otras? No, las otras... Ante la posibilidad de una confrontación electoral directa, ¿le da lo mismo como contendores las candidaturas de Yamandú Orsi o de Carolina Cose? No va a responder. Paso. Bien. ¿Qué piensa de la actitud de la Central de Trabajadores? El ministro de Trabajo ha dicho ayer que el gobierno no se merece la seguidilla de paros y que muchos de los aspectos proclamados por el PIT-CNT no responden a la verdad. A ver, yo creo que en parte hay un tema de gimnasia acá, que no es eficaz. Yo no creo que muchas veces los paros solucionan temas, sobre todo cuando los temas no son vinculados a un tema salarial, son temas más ideológicos. Entonces, perjudicás a la gente, perjudicás a los gurises que van a la escuela, perjudicás a muchos que quieren trabajar, no tienen transporte, por temas que son ideológicos, una cúpula sindical. Es así. Y se da el contrasentido. Y leía una noticia que mientras el paro era contra una cantidad de cosas, parece todos los males que hace este gobierno y entre otras cosas contra la reforma jubilatoria y entre otras cosas con extender la edad de jubilación para retirarse, ¿no? Para jubilarse en un proceso gradual como está previsto en la reforma a partir de 2033, ¿no, Mario? Bueno, el mismo día la Asamblea de EBU estaba aprobando postergar la edad de retiro a los trabajadores bancarios para poder sustentar la caja bancaria. Así que son las dos caras, ¿no? Ideología y realismo, porque a veces es fácil cuando uno no lo sufre, cuando lo sufre quizá piensa con otra cosa.